Allá por diciembre de 2015 escribí un artículo para ese excelente portal madridista que se llama lagalerna.com, que titulé El Madrid de Zidane, en el que abogaba porque Zidane fuese el sustituto de en aquel entonces destituido Ancelotti, y hice un repaso sobre la historia de los entrenadores del Real Madrid, diciendo que el Madrid, el equipo, al final se termina pareciendo a sus entrenadores. Os voy a leer algunas frases de ese artículo que me van a servir de introducción para lo que os quiero comentar hoy. Decía que el fiel Millán y Bujardín dieron aquellos toques balcánicos de stajanovismo creativo. Don Alfredo Di Stéfano llevó un equipo simplón a jugar 4 finales gracias a que los jugadores de una plantilla corta de calidad se impregnaron de su aura de leyenda. Los equipos de Amancio y Arsenio exhibían generosas dosis de la ternura buenista e indefinida que todo gallego tiene en su ADN. El Madrid de Benaker usaba el pincel del preciosismo flamenco. El de Tosak destilaba alambicado resultadismo con puntualidad, cualidad británica donde las haya. Con Radomiro Antic vivimos en el césped el formalismo amediterraneado de su acento serbio. Floro quiso meter ciencia en el vestuario, pero era una ciencia asturiana que olía a queso manchego. Y el juego lució tan desquiciado como aquel "con el pito nos los follamos". Jorge Alberto nos dio un Madrid barroco de ombliguismo ensimismado en su juego prosaico al que le sobraban adjetivos, era Valdano. Con Heinkes, de quien se esperaba ingeniería teutona, jugamos un fútbol cervecero de selva negra, que sigue siendo tan alemán como las salchichas y el codillo con chucrut. La etapa de Gus Hiddink, que prometía ser el nuevo Benaker, nos dejó un juego decorativo de tulipán entre molinos de viento, idéntico a su mirada buscando el marcador. Don Fabio trajo su flor y su equipo fue el fiel reflejo de su alergia a la rendición. Queiroz se quedó en lo que siempre fue, la versión enfado portugués de Ferguson, su equipo igual de incomprensible, como un vino de Oporto cultivado en la turba carbonífera de los Highlands escoceses. Luxemburgo, en lugar de samba ligera de ropa, llegó con su cuadrado mágico a ninguna parte, inadaptable al fútbol del viejo continente. Los interinos, todos, desde Moloney a López Caro, pasando por Del Bosque y García Remón, dieron, como era de esperar, personalidad de interino al equipo. Quizá mi querido Mangas haya sido quien mejor representó los inconfundibles rasgos de alineador, de gestor de la autogestión de la plantilla. Schuster vivía en la disyuntiva de su calculadora genética germánica que anticipaba en voz alta derrotas en el Camp Nou y su inocultable adopción al españolismo más paellero. Juan de Ramos fue un interino más, igual que su Madrid. Con Pellegrini, el quiero y no puedo donde la pusilanimidad... El quiero y no puedo de la pusilanimidad. Vaya palabras que me invento a veces, en fin. El Madrid de Mou vivió encorsetado en su ceño fruncido, la pelea contra el mundo y el profesionalismo crispado de la personalidad del portugués. El colegueo bon vivant de Carleto era fácilmente reconocible en el juego del equipo, igual que su italiana tozudez por dividir entre titulares y suplentes. Y así llegamos a Benítez, el currante de cachetes sonrojados, con su fútbol sin instinto asesino de mortadela con iPad en calzoncillo de paño. El juego del Madrid, por mucho que se empeñen algunos en vendernos milongas de plantilla ingobernable, siempre transmuta en versión en traje corto de los rasgos más llamativos de la personalidad de sus entrenadores. Por eso quiero a Zidane al mando, porque sospecho que veríamos a un Madrid elegante, con el liderazgo y los huevos suficientes para darle un cabezazo argelino a quien pretenda faltarle el respeto a su familia. Creo que dejaba claro que en el fondo, y a pesar de todo lo que identifica al equipo, los equipos, por regla general, terminan de alguna manera pareciéndose a sus entrenadores. Y aquí es donde quiero ir al análisis de lo que está siendo esta temporada, sobre todo en Champions. Una temporada en la que hemos visto al Madrid enfrentarse a Pochettino, a Tuchel, a Guardiola, y ahora nos va a tocar Jürgen Klopp.
y cada uno tiene su estilo. Vamos a dejar a Pochettino al margen porque sinceramente creo que su PSG es más bien la marioneta de Al-Khelaifi y no termina de imprimirle nada de su impronta personal. Es un club que en realidad es un juguete en manos de petrodólares. Pero el resto sí. Aquí tenemos al primero al que quiero analizar, es a Tuchel. Tuchel, si sus equipos se caracterizan por algo, es por primar el físico. Equipos de gran fortaleza física. No vas a tener grandes estrellas, pero tienes a jugadores que físicamente son notables, son muy poderosos y eso les hace temibles. Lo une junto a una disciplina táctica. En este equipo, y quedaros con esta característica porque es así, se prima la disciplina y se prima el estilo del entrenador sobre el estilo de los jugadores. El entrenador diseña las plantillas de acuerdo a su estilo. Al siguiente al que vamos a analizar es a Guardiola. Guardiola tiene el tiki-taka. Guardiola prima en sus jugadores o en sus equipos la disciplina táctica y, digamos, el preciosismo técnico. Pero de nuevo, es un entrenador al que le gusta diseñar sus equipos en base a estas características que él entiende como que son el fútbol al que quiere jugar, el estilo personal que quiere imprimir en sus equipos, y por eso pues no le importa gastarse 100 millones en un defensa si él cree que es la persona indicada para ese puesto. De nuevo se prima el deseo del entrenador para confeccionar la plantilla de acuerdo a su método de trabajo, y tenemos a un equipo en el que pues no puedes destacar individualidades que sean de top nivel mundial, grandes estrellas super mediáticas que hagan cosas imposibles, pero tienes a jugadores que se adaptan incluso hasta llegar a la desnaturalización, terminan digamos reprimiendo su propia personalidad individual en beneficio del colectivo que les impone su entrenador, en este caso Pep Guardiola. Y llegamos con esto a Jürgen Klopp. Jürgen Klopp es un poquito el que más indefinido de todos, pero comparte la característica de que diseña los equipos de acuerdo al juego que él quiere hacer. Y este juego, por lo que he podido entender, es lo que en Alemania llaman el Gegenpressing o contrapresionar. Presionar y cerrar, que es un juego que, digamos que es de la escuela un poquito del Sacchi del Milán italiano, que presionaban tanto en el físico de los jugadores contrarios de los rivales como en la mente de los rivales, y se basa en algo que decía el propio Arrigo Sacchi, que era impedir que el rival juegue de la misma manera o de la manera a la que están acostumbrados. Entonces se van a sentir incómodos porque tú no les vas a dejar hacer su juego particular. Es un tío que estudia a los rivales de esa manera para tratar de ver de qué forma puede adaptar el juego de su equipo a desquiciar un poco a los rivales mediante una presión. Digamos que Jürgen Klopp combina un poquito lo de Tuchel, equipo muy físico, aguerrido y muy fuerte, con lo de Guardiola, de esa presión elevadísima en campo rival, el tratar de no dejar que el rival piense. Y en este sentido, bueno, pues Jürgen Klopp sería el más difícil de derrotar de todos. Hay otra cosa que también es interesante de Jürgen Klopp, que una vez le preguntaron sobre el estilo de juego que a él le gustaba, y él hablaba de que no le gustan tanto las orquestas filarmónicas, que él es más de heavy metal, prefiere esa rudeza heavy metal que el estilo coral y preciosista del virtuosismo que podría definir una orquesta filarmónica. Quizás en este sentido estaba haciendo una crítica a Guardiola. Pero de nuevo, hay algo que Jürgen Klopp
comparte con los otros, aparte de la disciplina táctica y en este caso el físico, comparte que él diseña al equipo de acuerdo a lo que él quiere jugar. Juega un poco teniendo en cuenta más al rival, no tanto en ese estilo, digamos, rígido, pero sí ha diseñado él el equipo, lo ha ido formando, ha ido eligiendo a los jugadores y los jugadores están en mucha sintonía en este sentido con lo que les pide el entrenador. Y aquí llegamos a Ancelotti. ¿Qué es Ancelotti? Yo lo decía en aquel artículo, colegueo bon vivant. Creo que eso no ha cambiado. El mismo Carleto lo ha dicho. Los jugadores son mis amigos. Le ves fumándose un purito con las gafas de, no sé si eran de Vini o de Militao, pero con mucho flow. Y luego, pues en el campo es un poquito dejar lo que yo definiría como la felicidad de la anarquía o un anarquismo feliz. Es un entrenador que la gran diferencia con los otros es que él adapta el juego a los jugadores que tiene, revisa sus plantillas y encuentra el 11 donde esos tíos, los mejores 11 que puede encontrar, van a rendir de una manera, digamos, más óptima y hace que el juego se adapte a esas características de los jugadores que tiene. No impone su estilo de juego. Cuando vino la primera vez, muchos hablaban de que estaba casado con el famoso árbol de Navidad 4-3-2-1, pero en realidad eso lo ha dejado. Ha ido a otros equipos y cuando ha visto que su plantilla no admitía el 4-3-2-1 del arbolito de Navidad, no se ha empeñado en forzar la contratación de jugadores para adaptarlos a su esquema. No, se ha dedicado a rebuscar en la plantilla a ver cuál es el 11, qué esquema debe él proporcionar al 11 que tiene, al 11 tipo, qué mejor resultados le va a dar, y de ahí deja un poquito el protagonismo a los jugadores. Los otros tres buscan que el conjunto brille. Aquí Carleto busca los esquemas para que los jugadores brillen en esos esquemas. Es una gran diferencia. Si a esto le añades el alma y el corazón, que es muy importante, incluso más que el metodito del entrenador de turno de cada equipo, tienes una fórmula bastante resultona, muy atractiva y muy ganadora. Obviamente necesitas la calidad de los jugadores, por mucho que intentes ser un bon vivant sin estrellas, pues no te va a funcionar. Hay una confianza en esas individualidades que convierte el juego un poquito anárquico, que no prima tanto el brillo colectivo como el brillo individual, y al final esta fórmula resulta. Parece como arte de magia, y es eso lo que os quería definir con este vídeo, porque se lo escuché a Jesús Bengoechea, también el líder de esa página que os mencionaba de La Galerna, en una tertulia, que decía: Jürgen Klopp es un gran entrenador, pero es el entrenador para el Madrid, es lo que el Madrid necesita. Y yo creo que el Madrid, los Madrid más triunfadores, necesitan primero entrenadores que entiendan la idiosincrasia del club y se casen con esa idiosincrasia, que es un poco anárquica y rebelde, que es lo que en el himno se cuenta como nervio y corazón. El himno no dice pizarra y táctica panenquita, no, habla de nervio y corazón y de veteranos y noveles, esa mezcla que termina por funcionar. Y yo creo que aquí es donde reside el secreto de Ancelotti, que se adapta a la idiosincrasia del club y además deja que los futbolistas sean felices. La anarquía de la felicidad de Carleto. Contadme vosotros qué pensáis. ¿Creéis que este análisis es realmente acertado? ¿Pensáis que no? Que realmente aquí lo que prima en el fútbol moderno es lo que han buscado estos otros entrenadores: el físico, la disciplina táctica, el virtuosismo del colectivo. ¿O pensáis que el método Carleto, que
yo entiendo que es bastante sintónico, o sea, tiene bastante sintonía con la filosofía del propio Real Madrid, esta anarquía feliz. El propio Luis Moloni, hay una anécdota que contaba a Mitchell, que le preguntaba, bueno, ¿y qué hacemos, mister? ¿Dónde me coloco? Y le decía, salid y sed felices jugando al fútbol. Y yo creo que eso en el fondo funciona, porque esto no deja de ser una pasión, no es ajedrez. Hay pasión, hay emoción, y por eso cuenta tanto el empuje de la hinchada. Por eso tenemos ese tipo de comunión entre afición y equipo. Dejadme vuestros comentarios, dadle like si os ha gustado el vídeo, compartidlo en todas vuestras redes sociales, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho, y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!